Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, durante los últimos años también hemos estado contándoles en el programa cómo ha ido avanzando uno de los casos que ha sido más emblemáticos también acá en la región del Biobío, el caso Tomás Bravo, que ha tenido también una difícil también avance respecto al único imputado también que se conoce en el caso. El pasado viernes hubo una novedad en específico respecto a la Corte Suprema que revocó esta reformalización del tío abuelo del niño, Jorge Escobar, lo que deja también en una situación nueva también esta situación, esta investigación, qué es lo que va a pasar, cómo se ha dado también este caso. Recordemos que también hoy día se está pidiendo entregar antecedentes respecto a errores iniciales de la investigación. En un momento también fue bastante complejo respecto a cómo mediáticamente se trató también al único imputado en este caso, así que para conocer más detalles sobre cómo se ha avanzado, estamos ya en contacto con el entrevistado del día de hoy, lo vemos ahí también en nuestro locutorio virtual, es el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar también realizar esta entrevista. Como mencionaba, claro, hoy día tenemos este caso que ya lleva más de 2 años desarrollándose, que ha tenido también bastante complicaciones respecto al avance de la única persona que ha sido formalizada y que finalmente también se cumplieron los plazos y no hubo tampoco, al menos lo que se conoce públicamente, antecedentes que pudieran sustentar también esta acusación. ¿Cómo han desarrollado ustedes también desde la Defensoría este tema que en el fondo hoy día también tiene esta última novedad luego del rechazo a la reformalización? Bueno, nuestro planteamiento desde un inicio, en este caso, respecto de la defensa de don Jorge Escobar, porque esa es la representación que tenemos nosotros respecto del único imputado formalizado, ha sido que precisamente exigirle al sistema de justicia criminal lo que se debe exigir en cualquier caso, que es que frente a una imputación que haga el Ministerio Público, esta imputación se sostenga en antecedentes científicos, en pruebas científicas, que permitan, sin lugar a dudas, poder plantear alguna vinculación respecto de su participación o la existencia del hecho. Y desde los actos iniciales de la investigación así lo planteamos y nuestra tesis ha sido acogida no solo por el juzgado de garantía de Arauco en su momento, que dejó sin ningún tipo de medida cautelar al imputado porque no existía ningún antecedente que pudiera dar cuenta de la existencia de un delito y la participación de don Jorge Escobar. Lo mismo fue refrendado por la Corte de Apelaciones de Concepción en su momento, y eso significó que el imputado estuviera durante 2 años y 2 años y 10 días sin ningún tipo de medida cautelar, hasta que el Ministerio Público requiere la reformalización, habiendo comunicado a través de la prensa que el día 1 de marzo de este año que no tenía antecedentes para sustentar una acusación o una persecución respecto del imputado por el delito de homicidio, que era el que originalmente había plasmado en una formalización, y solicita que se reformalice al imputado por un ilícito de abandono de menor, con resultado de muerte. Esto evidentemente se realiza y se ejecuta en una audiencia donde había un pequeño gran detalle, y es que esta petición y su resolución fue realizada después de los 2 años de plazo que la ley establece. Y eso precisamente fue por nosotros impugnado, porque no solo era absolutamente extemporánea la petición que estaba haciendo el Ministerio Público, sino que además afectaba 2 garantías esencialmente, que son el derecho a defensa y por lo tanto el debido proceso, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y ese fue el debate que levantamos a nivel de Corte Suprema y que por 5 votos a 0 finalmente es acogido en su integridad, estableciendo que esta audiencia que se había hecho de reformalización era ilegal por la infracción a las garantías que yo les he planteado y que efectivamente debía ser dejada sin efecto, debiendo única y exclusivamente procederse en una próxima audiencia que se realizará el día miércoles de la próxima semana a cerrar esta investigación. En el tiempo intermedio, lo que ocurre es la resolución del Juzgado de Garantía Arauco que le ordena al Ministerio Público, y tenía plazo hasta el día de ayer, ignoramos si los puso a disposición los antecedentes, copia para la defensa y para uno de los querellantes respecto a los informes de errores, que resulta de manera muy razonable y lógico que la defensa, para poder enfrentar cualquier tipo de defensa, eventualmente en un juicio o solicitar un sobreseimiento definitivo,
tenga el conocimiento de los errores que el propio Ministerio Público generó respecto de dos organismos colaboradores de ellos en la investigación. Ese es el estado de esta causa y esperamos pronto a que se realicen esencialmente la audiencia de cierre y en su lugar, además de ello, se determine el cumplimiento o incumplimiento de la Fiscalía respecto de la entrega de estos informes de errores. Ahí también, defensor, respecto al tema de los errores, bueno, uno recuerda que cuando, esto comienza con la desaparición del niño y a los pocos días, en el fondo, se realiza el hallazgo del cuerpo. Cuando se realiza esta situación, el único imputado en el caso es detenido y en una situación donde finalmente es un caso que en ese momento tenía una alta cobertura mediática a nivel nacional, sufrió también bastantes complicaciones, incluso a ser llevado al Evo, a la cárcel, porque la gente en el fondo lo quería linchar básicamente, o sea, era considerado la persona que había cometido el ilícito. Hoy día, ya 2 años después, esa también situación ha ido cambiando, no, como usted mencionaba, no se han ido entregando ninguna prueba o antecedente que pudiera en el fondo relacionarlo directamente con la muerte del menor. ¿Cómo se trata entonces esta situación desde los errores cuando, claro, hace 2 años cuando se encuentra el cuerpo, entonces, básicamente, casi estuvo siendo linchado Jorge Escobar? Bueno, él vivió, ha vivido y probablemente va a seguir viviendo con el estigma de ser el único imputado en la muerte del caso Tomás. Eso es lo que se ha planteado desde un inicio. Incluso durante el desarrollo de esta investigación, en una línea paralela, 2 canales de televisión fueron condenados por el Consejo Nacional de Televisión y estos casos fueron conocidos por la justicia civil y estas condenas fueron ratificadas precisamente, entre otras cosas, por la noticia sensacionalista y cómo se había abordado la información en este caso. Y en segundo lugar, una lista muy importante y vinculada a lo que nosotros hemos sostenido incluso dentro del contexto de esta causa, es que precisamente desde los actos iniciales de investigación se quebrantó la presunción de inocencia, en el sentido de que el trato, la regla de trato que está aparejada a la presunción de inocencia, evidentemente fue quebrantada, y fue quebrantada no solo desde el momento que se le imputó un ilícito de homicidio calificado sin tener los antecedentes probatorios necesarios para poder sustentarlo, sino que además durante estos 2 años y hasta el día de hoy, podríamos decir sin mayor cuestionamiento, que ha sido sostenidamente incriminado en esta investigación, incluso por equipos investigadores policiales que tienen un sesgo permanente y constante de buscar de alguna manera la imputación y la vinculación de don Jorge Escobar en esta investigación y atribuirle algún grado de responsabilidad, excediendo muchas veces y habiendo cruzado de manera absolutamente brutal los principios de ciencia y el conocimiento científicamente afianzado, estableciendo hipótesis que en sistemas norteamericanos se habla directamente de ciencia basura. Eso nos lleva a nosotros a una línea también institucional que tiene que ver con la presunción de inocencia, los errores del sistema de justicia criminal, particularmente de la pseudociencia pericial que se ha utilizado en este caso, el sesgo investigativo, y muy vinculado al proyecto Inocentes, que es precisamente uno de los grandes proyectos que la defensa tiene, que buscan precisamente en algún momento visibilizar a aquellas personas que fueron injustamente privadas de libertad, visibilizar los errores que se cometieron en estas investigaciones o en los procedimientos que derivaron en una privación de libertad y de alguna manera intentar reparar el gran daño que se ha hecho y que es el que efectivamente ustedes plantean desde el acto inicial de esta investigación. Defensor, ahí, antes de que pasemos, vamos justamente a hablar del proyecto Inocente, sobre todo porque cumple 10 años este 2023 desde su ejecución, pero preguntarle desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, ¿por qué una investigación se llega a entrampar tanto? Sobre todo pensando en la ciudadanía, en el acceso a la justicia y la desconfianza que puede generar que un caso como este finalmente no se tengan las certezas que corresponden. ¿Qué ha pasado por parte de la Fiscalía y de los equipos investigadores que pareciera que no tienen todas las herramientas como para poder ir encauzando de buena manera y llegar finalmente a una conclusión? A ver, yo puedo contestarle eso en lo que respecta a don Jorge Escobar. Y nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, porque así quedó en evidencia desde los actos iniciales de esta investigación, el establecimiento de una hipótesis investigativa que apuntaba exclusivamente a responsabilizarlo e involucrarlo
en un hecho criminal y el establecimiento de su participación y su vinculación en este hecho criminal que durante la investigación, yo más bien diría como al mes 4 o mes 5, quedó relativamente clara y se descartó su participación, incluso con el resultado de fallecimiento de Tomás con intervención de terceros por parte de la Policía de Investigaciones. Y no obstante ello, se toma una decisión por parte del organismo investigador de cambiar el equipo policial y seguir investigando a través de un equipo de funcionarios de la policía, de carabineros particularmente, que de manera sostenida, permanente y constante han ido esbozando y sostenido hipótesis de participación de Jorge Escobar, y estas hipótesis de participación no tienen ni han tenido un correlato en elementos o pruebas científicas que efectivamente nosotros conocemos y que está en la carpeta investigativa, que particularmente tiene que ver con, por ejemplo, si en un delito de estas características era esperable la existencia de ADN, por ejemplo. Y la existencia de ese ADN y la vinculación de eventualmente muestras de carácter biológico con la persona del imputado han sido absolutamente descartadas incluso por universidades, la Universidad de España. Y eso, evidentemente, que a nosotros nos preocupa, no hemos ocupado en esta causa, pero nos preocupa porque hay un sesgo permanente que busca incriminar a don Jorge Escobar y esta incriminación ha llegado a tal punto que incluso se han ventilado a nivel de prensa informes que, por ejemplo, se habló de un informe de huellas plantares y de otras señaléticas que carecen de toda metodología científica, que en el sistema norteamericano, cuando uno encuentra la realización de esas pericias, hay una regulación de más de 11 protocolos que exigen y que deben ser cumplidos para realizar pericias de esas características, pero en Chile, con una metodología absolutamente chilena, con profesionales que no tienen la expertise ni la preparación adecuada para hacerlo, realizan y generan finalmente opiniones o pseudo-opiniones expertas. Como también informes de peritos que a través de, particularmente un perito que habla de una criminodinámica sin ningún tipo de fundamento científico, emite libre opinión respecto de la vinculación de un tercero o un sujeto en esta investigación. Y eso evidentemente que es preocupante. Es preocupante porque incriminar a una persona en un sistema de justicia criminal tiene que tener reglas de evidencia, tiene que tener reglas y exigencias que permitan que una sentencia finalmente que se dicte sea legítima. Y una sentencia o una resolución que carece de elementos probatorios científicos, evidentemente que va a carecer de esa legitimidad, más allá del resultado que sea. Y por lo tanto, nuestra preocupación es permanente en este caso en particular, porque esperamos que al término de este caso podamos, junto con los informes de errores, demostrarle al sistema de justicia criminal que los errores que aquí se cometieron no pueden volver a ocurrir. Eso es muy importante. Defensor, bueno, Jorge Escobar había sido formalizado primero por el delito de homicidio, se buscaba reformalizarlo por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, eso la Corte Suprema lo revocó. ¿Queda la posibilidad de que él fuera acusado de otro delito asociado al caso Tomás Bravo? Sí, correcto. La única actuación procesal que debe y puede realizarse el día de hoy y que debe realizarse el próximo miércoles es cerrar esta investigación. Y cerrada esta investigación, el Ministerio Público, habiéndose dejado sin efecto esta reformalización por el ilícito de abandono, tiene esencialmente tres posibilidades procesales, objetivas. La primera de ellas es acusar al imputado por el mismo delito de homicidio calificado que ellos, a través de un comunicado de prensa, el 1 de marzo de este año, desvirtuaron y desacreditaron. Por lo tanto, pareciera que esa no es una alternativa viable o posible, a lo menos desde la explicación que el propio Ministerio Público tomó y decidió el día 1 de marzo de este año. La segunda alternativa es pedirle al tribunal o comunicarle más bien al tribunal que no va a perseverar en esta investigación por no haber reunido suficientes antecedentes que permitan acreditar la existencia de un delito o la participación del imputado, que nos parece bastante poco razonable considerando el mismo mérito de la comunicación del 1 de marzo y que la imputación que se hizo, y en esto hay que tener un correlato, hay que ser concordantes. Si yo imputo a alguien por el delito de homicidio y debo cumplir con el principio de objetividad, debo cumplir con la presunción de inocencia, si no acredité participación ni vinculación a ese delito ni autoría respecto a un delito de homicidio, esa persona derechamente debe ser
sobreseía. Y la tercera alternativa, que es por la cual nosotros vamos a litigar en su momento, es el sobreseimiento definitivo. Y el sobreseimiento definitivo por inocencia, porque efectivamente la imputación que se hizo de don Jorge Escobar al inicio de esta investigación, y que es la que se sostuvo por estos 2 años y 10 días, fue precisamente la de un homicidio. Respecto de eso, no hay ningún antecedente probatorio que así permita afirmar ni la existencia de ese hecho ni la participación. Y por presunción de inocencia, el imputado debe ser sobreseído. Defensor, ya para ir cerrando porque nos está pillando el tiempo, está muy interesante por supuesto este tema. ¿Están las capacidades, la ciudadanía puede confiar en que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público y la Fiscalía, tienen las herramientas y el despliegue para investigar este tipo de hechos más complejos desde su perspectiva? Sí, ¿Están? yo creo que este caso ha puesto en tela de juicio el funcionamiento y pone en tela de juicio el funcionamiento, metodología, prácticas, procedimientos de los organismos auxiliares que el Ministerio Público, al cual el Ministerio Público le entrega el mandato de investigar. No solo desde las propias policías, sino que, y podemos hacer un análisis en extenso en otra entrevista, como también respecto de operadores como el Servicio Médico Legal y todos los profesionales que han colaborado directa o indirectamente en esta investigación. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que debe ser resuelto y que tiene que salir como aprendizaje de este caso. Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío. Defensor, muy cortito porque sabemos que usted está interesado en poder comentarnos, 10 años cumple el proyecto Inocentes, muy cortito porque se nos está yendo el tiempo. Cuéntenos cuál es la evaluación justamente que hacen de estos 10 años de este proyecto que usted alcanzó a esbozar en la entrevista. Bueno, el proyecto Inocente es un proyecto muy bonito, es un proyecto que tiene su origen en países como en países europeos o en el país como Estados Unidos, Norteamérica, que efectivamente lo que buscan es enseñarle al sistema de justicia criminal a tomar conciencia de los errores que se cometen y que esos errores pueden costar tan caros como encarcelar a una persona inocente. Y lo segundo de ello tiene que ver con que estos errores no se vuelvan a cometer, que exista un aprendizaje de los errores que se cometen y por qué se cometieron. Y la tercera es un espacio de reparación que busca en el fondo visibilizar aquellos casos que han sido conocidos. Por ejemplo, en la región tenemos 12 que efectivamente dan cuenta de que una persona fue declarada inocente o fue injustamente privada de libertad, las razones de ello como una mínima reparación frente al bombardeo de comunicaciones que normalmente establece una persona como culpable y después no comunica la inocencia del mismo. El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, seguro que lo vamos a volver a invitar porque nos quedan muchos temas, hay muchos temas interesantes que queremos abordar justamente con él y queremos agradecerles el que hoy nos haya acompañado acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Hasta luego, que esté muy bien. Que tenga buena jornada, defensor. Bien, ahí lo teníamos. La verdad es que es muy complejo esta temática, sobre todo porque, claro, ha pasado mucho tiempo y finalmente no hay tampoco certezas al respecto y eso finalmente es una señal bastante delicada para la ciudadanía. Sí, ojo también respecto a cómo la presión mediática en su momento, recordemos que este fue un caso cuando comenzó, generó bastante impacto respecto obviamente a que la víctima era un niño de 3 años, por lo tanto obviamente que la opinión pública se vio muy conmovida por la situación, por lo tanto tuvo mucha repercusión en medios de comunicación a nivel nacional y esto hizo también que estuvieran todas las luces ahí puestas. En este caso estaba todo un despliegue también ahí en el sector de Caripilún en Arauco, por lo tanto, claro, había una presión por tener en el fondo en ese momento a alguien, al responsable, por supuesto que con acciones concretas y eso obviamente que si no existen las pruebas suficientes, claro que es complicado porque a 2 años, como mencionaba el defensor público regional, no hay entonces ningún antecedente que todavía lo pueda entonces vincular directamente con este delito. Sí. ¿Qué pasa también con el Ministerio Público? Yo creo que ese también es la gran duda y la nebulosa que se genera, sobre todo pensando en que se tiene que garantizar que ellos avancen en las investigaciones y se pueda llegar a un cierre.